Transformando vidas. Prácticas para el crecimiento personal. Por José Iván Cardona Gómez. Índice. Introducción. Capítulo 1. Descubre tu potencial. 1.1 Estudiar regularmente. 1.2 Construir habilidades y pasiones. 1.3 Crear objetivos. 1.4 Buscar mentores y recursos. 1.5 Tener desafíos. Capítulo 2. Herramientas de psicología práctica. 2.1 Reflexionar. 2.2 Ser agradecidos. 2.3 Visualizar. 2.4 Elaborar un diario. Capítulo 3. Superando obstáculos. 3.1 Redefinir. 3.2 Aprender de los errores y fracasos. 3.3 Tener una red de apoyo. Capítulo 4. Crear relaciones saludables. 4.1 Comunicar. 4.2 Ser honestos. 4.3 Respetar. 4.4 Ser empáticos. 4.5 Dar apoyo. Capítulo 5. Construir una vida plena. 5.1 ¿Qué me trae felicidad? 5.2 Construir un propósito. 5.3 Tener metas significativas. 5.4 Buscar el equilibrio. Introducción. El mundo ha cambiado demasiado, las personas se aburren con los discursos que duren más de 30 segundos, detestan que se profundice en un tema con argumentos complejos y es triste porque esa actitud denota un deterioro social. Como sociedad nos hemos vuelto adictos a lo superficial, a lo banal, a lo trivial y pareciera que viviéramos de placeres efímeros los cuales estamos buscando constantemente como adictos y de hecho parece ser que eso es lo que busca cierta tecnología que se ha basado en características de la psicología humana, características como la dependencia que genera el gusto por una estimulación efímera y pasajera, pero la vida es lo que es, la vida cotidiana no cuenta con esos estímulos artificiales y es preocupante que llegue un momento en el que esos estímulos artificiales se vuelvan insuficientes y como cualquier adicto sentiremos la necesidad de subir la frecuencia, la cantidad y la fuerza de esos estímulos para poder tener los efectos estimulantes del inicio del consumo y esto nos lleva a identificar cómo nos estamos autodestruyendo, nos estamos derrumbando y la inconsciencia que genera precisamente el no reflexionar sobre estos temas, nos lleva al abismo como si tuviéramos los ojos vendados y esa venda hoy en día se puede llamar Internet o tecnología y en medio de todo no es por las redes sociales ni por los aparatos tecnológicos, es por los contenidos que elegimos, porque en esos mismos aparatos y en esa misma Internet se pueden encontrar contenidos maravillosos, se pueden encontrar pensamientos de personajes ilustres que han existido en la historia de la humanidad, pero elegimos ver estupidez, elegimos revolcarnos en la morbosidad y la banalidad, elegimos la ignorancia y la mediocridad, esto en un plazo que espero sea largo va a generar graves problemas sociales, más graves de los que estamos viendo hoy en día, porque la personalidad, el intelecto, los hábitos y costumbres que genera una persona que se somete a sí misma a este estilo de vida no conlleva a algo saludable, esa conducta conlleva a la enfermedad física y mental, conlleva a hacerse daño a uno mismo y llegar incluso a hacerle daño a otras personas, a una profunda insatisfacción ante un mundo que no está para generarnos gratificaciones constantes sin dar nada a cambio, para generarnos placeres, la realidad es más cruel y simple. En ese sentido nos hemos vuelto como niños impulsivos y caprichosos, pero sin la guía de un adulto responsable, estamos solos. Y a menos de que hagamos algo para recapacitar y mejorar el rumbo o si es necesario para cambiarlo radicalmente, probablemente el fin no será agradable. No quiero caer en el error de considerarme a mí mismo como un ser impecable y falto de equívocos, a mí también me gustan los estímulos efímeros y reconciliarse con esa parte humana es importante. Pero como muchas cosas en la vida todo tiene un equilibrio, no podemos alejarnos de la realidad, de la naturaleza por ejemplo, para encerrarnos en unos dispositivos tecnológicos que nos alejan cada vez más de las otras personas e incluso de nosotros mismos, porque ya no hacemos cosas tan simples como la introspección, como el autoconocimiento y esto es algo grave porque creería que es parte de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace personas y de lo que nos permite construir sociedad, de lo que nos permite construir fraternidad y relaciones, de lo que nos permite construir normas y principios básicos de convivencia,
Cuando nos centramos solamente en el hedonismo, en darnos un placer efímero, porque de hecho el hedonismo es más complejo que quedarnos en placeres efímeros, el hedonismo filosófico, el profundo, el que no le gusta estudiar a la gente en la actualidad, habla de cómo podemos renunciar incluso a placeres pequeños para alcanzar placeres más grandes, habla de cómo podemos incluso sacrificar y sufrir ciertos malestares e incomodidades con el objetivo de alcanzar grandes placeres, y esto lo hemos perdido de vista. Nos hemos vuelto adictos a golosinas que no alimentan, a fantasías que confundimos con la realidad, a ensoñaciones que nos pueden llevar a cometer graves errores, porque no estamos teniendo en cuenta el terreno que pisamos y podemos estar andando por la vida con coordenadas falsas, con mapas alterados, con objetivos de lugares que no existen, y esto lógicamente no es funcional ni adaptativo. Un consejo para ti es que empieces a estudiar y a profundizar en temas que te ayuden a ser una mejor persona. Capítulo 1. Descubre tu potencial. 1. Estudiar regularmente. Es fundamental estudiar, y cuando digo estudiar no me refiero solamente al hecho de coleccionar títulos o certificados de instituciones educativas, me refiero a buscar ávidamente conocimiento, por ejemplo en los libros, que también hoy en día son considerados un artilugio pesado y tedioso, pero esos libros contienen una serie de conocimientos que nos pueden hacer mejores personas, que nos pueden brindar criterio, que nos pueden brindar metodologías, que nos pueden brindar mejores capacidades de análisis, de síntesis y de proponer cosas nuevas para nuestro entorno. Es así como muchos libros hoy en día están en versión de audio, y esto facilita un poco a las personas a acceder a estos conocimientos. Sin embargo, no todos los libros están en este formato, muchas de las grandes obras están aún impresas en papel, y sería bueno hacer una exploración de estos libros que muchas veces están en las calles vendiéndose de segunda mano, libros ya usados a precios muy económicos. Y como anécdota, recuerdo que un vendedor de libros me contaba que los libros no los guardan en bodegas como lo hacen con otras mercancías bajo llave, con mucha seguridad, simplemente los arrinconan en algún lugar de las calles del comercio y los cubren con plásticos para que no se mojen, pero que finalmente los ladrones no están interesados en robar libros, y esto muestra el valor que le damos a los libros, el valor que le damos como sociedad al conocimiento. Los libros valen poco o nada, para muchos incluso pueden ser un estorbo, algo que pesa, algo que estorba, algo tedioso, y mucha gente asocia incluso la lectura con el sueño, con el aburrimiento, y es triste porque allí está el conocimiento de grandes personas, de grandes descubrimientos. Y recuerdo que cuando estaba en la universidad estudiando la carrera de psicología, algún profesor mencionó que se le llamaba carrera al estudio de una profesión, porque era estudiar a gran velocidad lo que grandes hombres y mujeres se habían demorado décadas investigando. Alguien se demoró décadas investigando y dedicó toda su vida a ese descubrimiento, y nosotros estudiamos en una clase o en un par de clases ese tema. Entonces a una gran velocidad estamos adquiriendo unos conocimientos maravillosos que a otras personas les costó décadas de su vida elaborarlos y que fue su gran aporte a la humanidad. Por eso cuando nos alejamos del conocimiento, cuando nos alejamos de la lectura, cuando nos alejamos de la formación, nos estamos negando a nosotros mismos esa oportunidad maravillosa. Conocer, aprender, no debe ser visto solamente con el objetivo de solucionar problemas, de arreglar cosas o de hacer dinero, porque parece que todo lo que vale la pena hoy en día es lo que tiene que ver con producir ganancias monetarias. Para eso también sirve el conocimiento, pero también sirve para cosas más profundas como el construir el sentido de vida, como el poder entendernos mejor a nosotros mismos y entender mejor a las otras personas. El conocimiento nos puede dar herramientas de pensamiento que nos permiten poder manejar mejor nuestras emociones y de paso controlar mejor nuestros comportamientos y nuestras conductas. A veces percibimos que algunas personas sostienen comportamientos incontrolables, conductas explosivas como la agresividad, como el mismo suicidio, y si tuviéramos más herramientas de pensamiento que nos permitieran mediar, manejar y administrar esas emociones, podríamos tener un mayor control sobre este tipo de comportamientos. Las mismas adicciones pueden ser un ejemplo de esto, y cuando estudiamos, cuando aprendemos, podemos ser mejores administradores de esas emociones y de muchas otras áreas de nuestra vida. Muchas veces cuando estudiamos no lo hacemos solamente para ganar dinero, sino para poder administrar áreas de nuestra vida,
como por ejemplo el lugar en el que vivimos, el aseo personal, el orden y el aseo de los lugares que habitamos, la salud física, por dar algunos ejemplos. Tal vez la mayor empresa que puede tener un ser humano es su familia. Aprender a administrar bien todo lo relacionado con el hogar será de un valor incalculable. Es triste ver que casi siempre la motivación de las personas para trabajar duro, para sacrificarse en el mundo del trabajo es su familia, son sus seres queridos, pero si esta parte de la vida está mal, ¿cuál sería entonces la motivación? Claro que un pequeño grupo de personas encontrarán otras motivaciones, si tienen el conocimiento y las herramientas de pensamiento para hacerlo, para entender la vida y encontrar otros sentidos, pero para esto hay que saber y para saber hay que aprender y para aprender hay que estudiar. A nuestra mente le gusta estar ocupada, nuestra mente es una gran herramienta y tiene un gran poder, pero si no la sabemos direccionar, ese poder se puede ir en contra de nosotros mismos y una manera de direccionar ese poder es enfocándolo dándole cosas que sean útiles para nuestra vida y para la vida de otras personas, como por ejemplo haciendo deporte, haciéndonos cargo de nosotros mismos con cosas tan elementales como el aseo personal, como el aseo del lugar en el que vivimos, como el orden de los objetos, como el preparar nuestros propios alimentos, como el de saber abastecernos, como compartir con otras personas y en ese sentido el estudiar, el acceder a conocimientos importantes para nuestra vida nos dará la oportunidad de encontrar grandes logros, pero lo que ocurre con mucha frecuencia es que centramos nuestra atención en cosas que son dañinas para nosotros mismos y de paso terminan siendo dañinas para las personas que comparten con nosotros, entonces utilizamos ese poder que tenemos en nuestra mente para enfocarnos en estupideces, en cosas superficiales, en cosas banales, en cosas poco profundas, y he visto mucha gente sufrir porque no tienen el aparato tecnológico que está de moda o porque no tiene las prendas de vestir que están de moda o las joyas que están de moda y pierden de vista cosas que son más importantes como la salud física, como la salud mental, como el mismo sustento personal o familiar y esto ocurre porque permitimos que nuestra mente se llene de información innecesaria, de información que muchas veces lo único que busca es que consumamos, porque recordemos que todo esto gira en torno a vender, nos están vendiendo continuamente servicios y productos y habría que pensar sobre si realmente necesitamos esos productos y esos servicios, o simplemente compramos por la fuerza de la repetición, porque no lo repiten muchas veces, de muchas formas, de diferentes maneras, y terminamos como idiotas útiles haciendo lo que otros quieren, lo hacemos en beneficio de ellos, no en beneficio nuestro, entonces terminamos siendo utilizados, terminamos siendo manipulados y en el fondo es culpa nuestra, porque elegimos centrar nuestra atención en esas banalidades, en esos contenidos superficiales, en esas payasadas y evitamos por la pereza mental profundizar, evitamos a toda costa temas como la lectura, temas como contenidos más densos, más complejos, como conferencias, como ciertos podcasts que son muy buenos o algunos contenidos que educan. He escuchado cómo mucha gente dice que un video o un audio de más de 30 segundos es aburridor y quieren estar pasando de un contenido a otro compulsivamente, buscando un placer que tal vez nunca llegará, cuando podrían estar llenando su mente de información más inteligente, de información más relevante que les pudiera ayudar en su estilo de vida. Por eso es importante estudiar y el estudio está más allá de una academia, de una certificación, de un diploma, igual si decides estudiar con él. Objetivo de sacar una certificación o un diploma no tiene nada de malo, te motivo a hacerlo porque el conocimiento es la mejor inversión, que se convierte fácilmente en competencias que te permiten transformar tu vida y la vida de las personas que te rodean. La pereza es un defecto de carácter que nos puede llevar a sentirnos satisfechos en una zona de confort que puede ser una zona de mediocridad, de estancamiento, de costumbre y esa pereza nos impide hacer cualquier tipo de sacrificio, pero pareciera que hoy en día un sacrificio inaceptable para muchas personas es el esforzarse por aprender cosas nuevas, por adquirir nuevos conceptos, de alguna manera también puede tener que ver con el rechazo a entrar en un reajuste, ya que cuando adquirimos conocimientos nuevos, conceptos nuevos, todo nuestro sistema de creencias, todas nuestras ideas tienen que ajustarse a esa nueva concepción, para esa nueva perspectiva, para volver a tener un nuevo equilibrio más avanzado, más maduro,
más elaborado. La pereza incluso nos puede llevar a vivir subyugados por personalidades más fuertes, por temperamentos más fuertes o por ideologías más fuertes, y la pereza nos impide cuestionarnos, nos impide tener un pensamiento crítico, por lo tanto terminamos aceptando ciertos discursos como verdades irrefutables. Por eso la pereza es una enemiga muy grande del conocimiento, del aprendizaje, que es tan importante, y es tan grande el poder de la pereza que podemos llegar a pelear, a agredir, si sentimos que nos quieren sacar de nuestra zona de confort, de lo acostumbrado, de esa mediocridad de la que hablábamos y del estancamiento, porque nos aferramos a esas cadenas, sin darnos cuenta que estamos esclavizados, de que no tenemos una verdadera libertad. La pereza nos puede llevar a ser insolentes, a no recibir argumentos ciertos, a encerrarnos en nuestras fantasías en las que ingenuamente nos consideramos dueños de toda la verdad. Llegamos a ser tercos, y esto tiene mucho que ver con no estudiar. Cuando estudiamos nos damos cuenta de lo mucho que nos hace falta por aprender y obtenemos la capacidad de ser autocríticos, de tener una mayor conciencia de nuestras falencias, y somos más humildes. Lo paradójico es que cuando adquirimos conocimientos podemos descubrir maneras de llegar a los objetivos con estrategias que requieren menores esfuerzos y angustia. El conocimiento permite que podamos crear maneras de hacer cosas ingeniosas y creativas. Un famoso filósofo decía, saber es poder. Indudablemente tendremos más opciones de alcanzar el bienestar si contamos con acceso a información que nos permita construir ese bienestar. La salud requiere de todo un estilo de vida, que incluye temas como la nutrición, actividad física y el asistir a servicios de salud. Muchas veces el tema requiere de unos conocimientos mínimos en salud y bienestar. Dichos conocimientos se pueden adquirir fácilmente en la lectura, en audiolibros, en conferencias, en formaciones virtuales, en asesorías de un experto que permitirán que uno tenga una vida más longeva, más saludable, más vigorosa, y esto se reflejará en temas como el trabajo, como el hogar, como la recreación y el deporte. Cuando despreciamos el conocimiento nos aislamos y nos encerramos en nosotros mismos, y esto nos puede llevar a obsesionarnos con nuestra propia salud, a exagerar algunos malestares, pero al mismo tiempo nos bloqueamos y no hacemos nada para cuidarnos, evitamos consultar a un profesional o experto en el tema, y al mismo tiempo no nos formamos y no profundizamos en las situaciones que estamos viviendo, lo cual se convierte en una combinación que puede llegar a ser mortal. Muchas personas, como estrategia de manipulación, llegan a enfermarse para que sus hijos les ponga más atención, o sus parejas, o incluso, muchos hijos se enferman para evitar que sus padres peleen, para evitar que sus padres se vayan de la casa a alcoholizarse, por ejemplo, y esto tiene una consecuencia grave, y es que la persona termina enfermándose de verdad. Ya está demostrado que las emociones tienen un efecto en la salud física. Por otra parte, algo muy común es el estrés que no sabemos manejar. Tal vez con algo de formación al respecto y de aplicación de la misma en la vida diaria podríamos regular ese tema para vivir una vida más tranquila, con menos angustias, con mejores relaciones interpersonales en las que no exista la irritabilidad que genera el estrés. He conocido muchas personas que han aprendido idiomas sin inscribirse en ninguna institución académica, lo han hecho buscando libros, buscando tutoriales en la Internet, buscando cualquier tipo de posibilidad gratuita que les permita acceder a esta habilidad, y lo que requiere este tipo de empeño es más que todo disciplina, perseverancia y tener claro el objetivo. Así como estas personas han logrado aprender idiomas sin necesidad de acudir a una institución, tú también lo puedes hacer. No esperes a tener el dinero o a que todo esté dispuesto para hacerlo, podemos empezar a hacerlo ahora mismo. 1-2 Construir habilidades y pasiones. Identificar tus habilidades y tus pasiones es clave para saber con qué herramientas cuentas cuando se te presenten dificultades, pero también cuando se te presenten oportunidades en la vida. Existen muchas virtudes que desconocemos pero que en la práctica estamos ejerciendo en la vida diaria. Tenemos muchas facultades, muchas habilidades, muchas capacidades que probablemente ignoramos o no les estamos dando la importancia que deberían tener. Identificar esas habilidades, esas fortalezas, esas virtudes, esas capacidades, nos permiten valorarnos de una mejor manera y usar de esas habilidades cuando las necesitemos, para progresar y para ayudar a otras personas. Siempre he dicho que el ser humano disfruta la pasión,
le gusta ejecutar actividades apasionantes. Hoy en día lo vemos con algunos deportes o con algunos artistas o con algunos movimientos políticos y podría seguir dando ejemplos. Lo cierto es que a los seres humanos nos gusta encontrar actividades que nos apasionen y lo ideal es encontrar apasionamientos que sean constructivos, que nos ayuden a mejorar cada día, que nos permitan construir para nosotros y para la sociedad. De lo contrario, esa tendencia a tener pasiones puede ser mal direccionada, puede no tener una buena dirección y convertirse en algo como una adicción, como un acto compulsivo a algunas actividades que nos destruyen y destruyen a las personas que nos rodean. En los principios de mi ejercicio profesional trabajé en comunidades terapéuticas y en estos lugares ayudé a muchas personas que habían caído en el alcoholismo y en otro tipo de adicciones a sustancias y a comportamientos. Lo interesante es que estas personas habían enfocado toda su atención en un solo placer, en una sola actividad y todas las demás actividades de la vida las habían dejado a un lado. Haciendo un esfuerzo por profundizar en la vida de estas personas era fácil identificar que no desarrollaron otro tipo de pasiones, otro tipo de talentos, de gustos y se quedaron solamente en un solo aspecto. No quiero decir que esta sea la única causa de la adicción, pero es una variable importante. Lo que quiero decir, es que si no cultivamos pasiones que nos ayuden, podemos terminar creando pasiones que nos destruyan. 1.3. Crear objetivos. Tener objetivos nos da una dirección. Siempre he dicho que es mejor tener un plan que no tenerlo y puede que no cumplamos estrictamente con todo lo contemplado en el plano con todos los objetivos, porque también hay que saber adaptarse a las situaciones que cambian. El mundo, la vida misma y las circunstancias están en constante cambio y tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso. Sin embargo, los objetivos nos permiten tener una motivación, tener un orden y muchas veces cuando las cosas cambian podemos simplemente cambiar de estrategia, cambiar de camino, para llegar a ese objetivo o cambiar a un objetivo muy similar al inicial, pero es importante tener un objetivo que nos guíe y dicho objetivo va muy ligado a nuestros deseos, a nuestras necesidades, a nuestra vocación, al sentido de vida que hemos construido para nosotros. En consulta privada he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que superan los 30 años de edad, es decir, personas que pasaron la edad de ser consideradas infantes o jóvenes y estas personas se encuentran con la frustración de no haber alcanzado muchas metas, de sentirse estancadas en la vida, de sentir que no han alcanzado un sentido de vida y esto tiene mucho que ver con no tener claridad en los objetivos. Muchas de esas personas nunca se sentaron a escribir sus objetivos, y es que a esto nos puede llevar ese desinterés, ese fastidio, ese tedio que nos puede generar sentarnos 5 o 15 minutos a escribir los objetivos para nuestra vida. Pueden ser objetivos para el año que está iniciando u objetivos a 5 años, u objetivos para tu matrimonio y ejemplos hay bastantes. Lo cierto es que tener objetivos, es la clave para no llegar a ese momento de frustración al que han llegado tantas personas que he tenido que atender en mi consulta y ante esos casos yo mismo. He llegado a sentirme frustrado porque no se puede devolver el tiempo. Toca empezar con lo que hay. Te invito a que empieces hoy redactando tus objetivos de vida. 1.4. Buscar mentores y recursos. Contar con un mentor es una gran ayuda. Muy pocas personas tienen o han tenido esa oportunidad, porque en algunos casos puede ser muy costoso. En algunos casos puede que las personas que tienen las capacidades para ejercer esa labor dentro de la familia no tengan el tiempo o el interés para hacerlo, pero lo cierto es que en los casos en los que hay un mentor, hay un gran avance. Un mentor es una persona experta, que no solamente tiene un conocimiento académico, sino que también tiene una experiencia de vida y puede de alguna manera transmitir esa experiencia y ese conocimiento y esto nos permite crecer de una manera más rápida, pero también con unas bases sólidas y con más argumentos. Esta posibilidad muchas veces la podemos encontrar en algunos profesionales que han dedicado su vida al estudio de ciertas áreas y que además han tenido la posibilidad de aplicar dicho conocimiento a sus propias vidas. Esto requiere también un poco de humildad ya que una persona que considere que lo sabe todo, que no necesita ayuda de nadie, difícilmente va a querer acudir a un mentor. Los mentores pueden ser autores que ya no existen. Hay autores que desarrollaron teorías que han contado su experiencia de vida en libros que hoy en día pueden estar en audio y acceder a este conocimiento nos permite avanzar de una manera efectiva.
Podríamos ver también como mentores a recursos como la academia, como la lectura, como el compartir con personas que tengan los mismos intereses que nosotros, los mismos cuestionamientos, y un recurso interesante puede ser lo que tenemos hoy en día, que es la Internet y la tecnología, que nos permite acceder de manera muy rápida a muchos conocimientos, pero nos corresponde darle la prioridad a un conocimiento de valor, haciendo lo posible por buscar conocimiento bueno, porque lastimosamente hay mucha basura, entonces hay que saber depurar para poder llegar a encontrar algo valioso. En alguna ocasión tuve que trabajar en instituciones en las que se brindaba protección a niños y adolescentes. Estos niños habían sido víctimas de algún tipo de maltrato, casi siempre de negligencia y abandono. Lo cierto es que descubrí en esa situación que muchos de estos niños se apegaban exageradamente a mí y a otros profesionales que trabajábamos en este centro, porque probablemente encontraban en nosotros ese apoyo emocional, esa guía, ese acompañamiento, que no habían encontrado en sus familias, que no habían encontrado en los lugares de los que provenían. Y creo que para un ser humano es importante contar con este tipo de apoyo. Muchas veces no lo recibimos de nuestro entorno, ni de nuestra familia, entonces nos toca a nosotros mismos buscar esos mentores, en libros, en autores, en personas que puedan influir positivamente en nuestro desarrollo y, por qué no, en profesionales, en guías que puedan ayudarnos a progresar. Qué bueno que nosotros en algún momento también podamos ser mentores de otras personas que lo necesiten. 1.5. Tener desafíos. Colocarse desafíos, colocarse retos es algo que nos motiva a ser cada día mejores. Algunas personas se colocan, por ejemplo, retos como el de subir una montaña muy altas o como el de participar en una carrera de atletismo, por dar algunos ejemplos. En nuestra vida podemos colocarnos desafíos intelectuales, laborales, financieros, de relaciones interpersonales para ser cada día mejores. La vida sin retos sería muy aburrida, sería muy monótona, y considero que podemos hacer un esfuerzo por ver los problemas que se nos presentan en la vida como desafíos, como retos interesantes. Esa actitud puede hacer que ya no nos sintamos como simples víctimas de las circunstancias y que incluso podamos ver una oportunidad detrás de esas circunstancias adversas. En algún momento de mi vida tuve que trabajar en un lugar apartado de la Colombia profunda. En ese lugar no habían servicios como el acueducto o como la internet o como la energía eléctrica, y encontré que en esos lugares donde sobrevivir era tan difícil para un citadino, las personas de ese lugar veían esas situaciones como una aventura, como algo hermoso, como un desafío que les permitía disfrutar de la vida. Y creo que nos hace falta un poco de eso, porque hacemos tormentas en vasos de agua. Porque creamos catástrofes donde no las hay, porque exageramos las situaciones, porque creemos que no podemos soportar situaciones que simplemente son incómodas. Qué bueno aprender de estas personas que han sabido salir adelante y que han aprendido a ver las situaciones, no como algo terrible, sino como un desafío que les permite mejorar. Un consejo para ti es que reflexiones a diario sobre tus habilidades y pasiones para alinearlas con tus acciones para crecer. Capítulo 2. Herramientas de psicología práctica. 2.1. Reflexionar. Reflexionar es una práctica tan simple, tan sencilla, tan obvia, que muchas veces por lo mismo la pasamos por alto. Por ahí dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, y algo así ocurre con el ejercicio de reflexionar. A veces, estamos tan apurados, tan tensos, tan estresados, tan angustiados, que dejamos de reflexionar. Y si empezáramos a ejercer la reflexión, es decir, dejar algunos minutos del día para pensar, solo para pensar, para analizar las cosas que nos pasan, las circunstancias en las que estamos, un tiempo para cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestras emociones, sentimientos y comportamientos, para generar hipótesis sobre las circunstancias en las que estamos y lo que podría pasar a futuro, es un ejercicio que hace falta para poder tener una vida con una estrategia, con una contemplación y con una sobriedad que nos permite elegir adecuadamente los caminos y las decisiones que tomamos. Cuando ocurrió la pandemia por el COVID, tuve que atender a muchas personas que se entraron en una franca crisis, porque tuvieron que quedarse en sus casas con ellos mismos, enfrentando su realidad, su familia, su situación. Y es que muchas veces buscamos activamente evadir nuestra realidad, nuestra situación, nuestras problemáticas,
evadimos con el trabajo, con la vida social, con una agenda llena, incluso ayudando a otras personas y nos escapamos de nosotros mismos. Es importante, aunque sea difícil, reflexiona, ver qué está ocurriendo en nuestras vidas, ver qué le está ocurriendo a las personas con las que convivimos y enfrentar esa situación. Siempre va a ser mejor enfrentar que escapar. 2. Ser agradecidos. La gratitud es una estrategia de manejo de emociones, algunos la llamarían de inteligencia emocional, estrategia que nos permite valorar lo que tenemos, que nos permite identificar con lo que contamos, y es que en muchas oportunidades gran parte del malestar emocional parte de ver únicamente lo que hace falta, de hacer un énfasis en las carencias y no tener la capacidad de ver lo que hay. Y si somos agradecidos, podemos empezar a ver lo que sí tenemos y con lo que podemos empezar a trabajar. Para construir un mejor futuro y para empezar desde ya a tener por lo menos emociones más favorables, actitudes más sanas y relaciones interpersonales mejores, el agradecimiento no necesariamente tiene que ver con un tema religioso, es una actitud de vida. Hay una expresión que afirma: lo que para ti es el infierno, para mí es el paraíso, y es que muchas veces despreciamos nuestra existencia, pero para muchas personas vivir nuestra vida sería un paraíso, y es bueno que nosotros reconozcámoslo bueno de nuestra vida para valorarla. Conocí a una mujer que maldecía su mala suerte y afirmaba que lo peor que le había podido ocurrir era haberse casado con su esposo y vivir en el lugar que vivía y tener el trabajo que tenía. Para resumir la historia, esta persona terminó en el divorcio, su pareja decidió dejarla, sus hijos se fueron a vivir con el papá y ella perdió su trabajo. En ese momento ella descubrió que de lo que se quejaban, en realidad era una bendición que no había sabido valorar. Creo que a muchos de nosotros nos puede pasar eso: maldecimos nuestra situación, criticamos nuestra vida, despreciamos a las personas que tenemos junto a nosotros, pero puede ocurrir que cuando perdamos esa situación, nos demos cuenta demasiado tarde, de que en realidad era algo bueno. 2. Visualizar. La visualización es una estrategia en la que podemos usar nuestra imaginación a nuestro favor. Normalmente usamos con mayor frecuencia nuestra imaginación en contra nuestra. Entonces nos imaginamos que nuestra pareja nos está siendo infiel, o que vamos a caer en bancarrota, o que nos vamos a enfermar, por dar algunos ejemplos, pero podemos usar ese poder de nuestra mente para imaginar cómo sería nuestra vida si alcanzamos nuestros sueños, cómo nos sentiríamos si alcanzamos nuestras metas. Visualizar cómo nos comportaríamos si estuviéramos en esa situación en la que anhelamos estar, y esa visualización nos ayuda a motivarnos para obtener el vigor para alcanzar esos objetivos y para ir desde ya asumiendo actitudes y comportamientos acordes con esos objetivos y situaciones en las que queremos estar. Este ejercicio nos permite ir avanzando hacia ese objetivo. En una ocasión alguien me decía: empezaré a comportarme como un líder cuando la empresa me empiece a pagar el salario de un líder, y tal vez las cosas funcionan al revés. Tal vez cuando empiezas a comportarte como un líder, la empresa empezará a pagarte un salario de un líder. Por eso es importante visualizarse, para ser coherentes con nuestro comportamiento, emociones y actitudes que nos lleven a ese objetivo y situación a la que queremos llegar. He tenido la oportunidad de atender a muchas personas con depresión y ansiedad. En el proceso acostumbramos a trabajar creencias, ideas y pensamientos, y encontramos cómo muchas veces nos visualizamos de manera negativa, vemos el futuro como algo oscuro y nos cuesta trabajo imaginar o identificar cómo nos podría ir bien en la vida. Cuando logramos cambiar esta tendencia, por una visualización optimista, en la que la persona pueda identificar cómo puede tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, una vida satisfactoria y tener una imagen más optimista sobre su futuro, la ansiedad y la depresión empiezan a disminuir. Con mucha frecuencia, al trabajar la visualización, las personas obtienen una mayor estabilidad emocional. Esto lo podemos aplicar en nuestra vida para poder alcanzar nuestras metas y para poder tener una vida más satisfactoria. 2.4. Elaborar un diario. Elaborar un diario es un ejercicio que nos permite expresar emociones, sentimientos y pensamientos. Nos permite también hacer un monitoreo de cómo estamos, de cómo nos sentimos, así como el de identificar hacia dónde vamos. Nos permite reflexionar de una manera más concreta y más objetiva, ya que nos obligamos a no hacerlo únicamente con la emoción, sino también con la razón, porque al escribir,
sobre todo si lo hacemos a mano, entran a participar otras áreas de nuestro cerebro, el simple hecho de tomarnos un tiempo para tomar un papel, un lápiz, de tomarnos el tiempo para sentarnos, de elaborar un texto con cierta coherencia, con cierta lógica y de escribir en pocas palabras lo que queremos expresar, nos obliga a utilizar también la razón, la creatividad, a ser ordenados, y esto es algo muy valioso. El realizar un diario es un ejercicio muy simple que no requiere mucho dinero, ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, y que nos puede dar grandes oportunidades de mejora, que nos puede ayudar a darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida y las posibilidades que tenemos. En mi juventud tuve la oportunidad de vivir una experiencia vocacional en una comunidad religiosa, llamada la Compañía de Jesús, en una casa llamada Manresa. Allí teníamos una costumbre y era la de elaborar una reflexión escrita junto con una oración en la madrugada de cada día y en la noche, antes de acostarnos a dormir. Años después encontré que se consideraba que esta práctica había llevado a esta comunidad a alcanzar grandes liderazgos en las ciencias exactas, en las finanzas, en diferentes áreas como la teología, y que un ejercicio tan elemental como hacer esta reflexión escrita, que incluía evaluar el día, colocarse ciertos propósitos para el día siguiente o para el día que estaba iniciando, era una gran parte del secreto que permitía esos frutos. Ojalá podamos aplicar algo de esto en nuestras vidas. Tal vez no tengamos una vida monástica y disciplinada como la de un sacerdote, pero en nuestra vida cotidiana podemos introducir algunos de estos aspectos, que, como ya hemos visto, tienen grandes resultados. Un consejo para ti es que inviertas tiempo en actividades que te apasionen y te reten. Capítulo 3. Superando obstáculos. 3.1. Redefinir. La vida en muchas oportunidades nos presenta cambios abruptos, y una de esas situaciones son las situaciones de duelo, de muerte de un ser querido. Ese es un ejemplo de un caso extremo de cambio, pero normalmente, lo único que no cambia en la vida es que siempre van a haber cambios. Por lo tanto, habrán oportunidades en las que debemos estar dispuestos a redefinir nuestros objetivos, lo que somos, el entorno, y esta capacidad de adaptación al cambio, es sumamente importante para poder sobreponerse ante las dificultades, para ser creativos y generar nuevas opciones ante nuevos desafíos, y sobre todo, para conservar la salud física y mental. Cuando me gradué y empecé a ejercer mi profesión, no sabía por dónde empezar, así que uní dos de mis talentos con los que contaba en ese momento, que eran la escritura y el tener una práctica espiritual, para escribir un libro sobre el duelo. A partir de ese libro, se empezaron a hacer retiros espirituales y conferencias. Allí conocí muchas personas que pasaban por un dolor muy grande y profundo al perder a un ser amado, muchas veces por circunstancias desastrosas o incomprensibles para él doliente. Lo cierto es, que comprendí junto a estas personas que gran parte del proceso de superación de un dolor tan grande era poderse redefinir, redescubrir y encontrar que se podían replantear su vida sin esa persona. Creo que podemos usar algo de esto en nuestra vida cotidiana, para afrontar tantos tipos de pérdidas que sufrimos, pero que igual duelen, como por ejemplo el fin de una relación de pareja o el perder un empleo. Vale la pena aplicarlo. 3.2. Aprender de los errores y fracasos. Parte de madurar es aprender de las situaciones, de las experiencias, de los errores y fracasos. Muchas personas envejecen pero no maduran, precisamente porque no han sido capaces de aprender de las experiencias, de los errores y de los fracasos. Cuando nos encontramos en zona de confort, cuando nos encontramos pasándola bien, podemos aprender, pero aprendemos mucho más cuando pasamos por experiencias difíciles, cuando enfrentamos desafíos, cuando cometemos errores y cuando fracasamos. Por eso, las grandes obras de arte, las grandes obras literarias hablan de fracasos, de errores, de dolores, porque esas experiencias nos dejan una gran enseñanza para no volver a cometer esos actos, para buscar siempre ser mejores. Todos tenemos derecho a fracasar y a cometer errores, pero lo ideal es aprender de estas situaciones para no volver a caer en lo mismo una y otra vez. Tuve la oportunidad de trabajar en un programa que daba estadía a adultos mayores desamparados que habitaban en la calle. Se les daba a las personas un cepillo de dientes, un pequeño jabón, un desayuno,
unas prendas de ropa para que se cambiaran y allí permanecían unas cuantas horas para después irse nuevamente y volver al día siguiente si así lo deseaban. Mi trabajo consistía en dar un apoyo psicosocial a estas personas y encontré que muchas de ellas habían tenido juventudes desperdiciadas. Vidas dedicadas a los vicios, personas que reconocían haber sido agresivas con su pareja afectiva y los hijos. Lo cierto es que en esa situación aprendí que madurar no es cuestión de tener muchos años de edad, es cuestión de aprender de las situaciones y ojalá podamos aprender rápidamente para no llegar a la situación triste y dolorosa de estas personas, que no tenían un hogar, ni el amor de una familia y que dependían para subsistir de un programa del Estado y de la bondad de algunos particulares. 3. Tener una red de apoyo. Tener una red de apoyo significa contar con personas que pueden ser amigos o familiares, que te puedan dar un soporte emocional, espiritual y concreto. Esto también puede ocurrir con instituciones públicas, pero también incluso con instituciones privadas, que pueden darte un apoyo. A veces cometemos el error de aislarnos, de alejarnos, de evitar a las personas y esto nos puede llevar a retroceder. Existen muchas personas bondadosas en el mundo, existen muchas instituciones con deseos de ayudar. Y que su razón de ser, incluso es ayudar y muchas veces nosotros podemos necesitar de esa ayuda. A veces es bueno reconocer que nosotros somos parte de la red de apoyo de otras personas y eso es lo hermoso de la solidaridad y la cooperación. Ha sido grato poder atender a personas que han tenido que irse a otros países buscando oportunidades y con mucha frecuencia estas personas sufren de soledad, de tristeza, de problemas financieros y muchas veces con una sugerencia que parece tan simple como fortalecer redes de apoyo su escenario cambia positivamente, porque empiezan a encontrar apoyo emocional, porque empiezan a hacer contactos para poder trabajar o para hacer negocios, porque empiezan a tener opciones de recreación y de deporte. Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. A veces no somos extranjeros, pero vivimos como si lo fuéramos, nos aislamos, nos encerramos en nosotros mismos y esto no es bueno, hay que estar dispuestos a crear redes de apoyo. Un consejo para ti es que definas metas claras y las desgloses en pasos pequeños. Capítulo 4. Crear relaciones saludables. 4.1 Comunicar. Gran parte del malestar en las relaciones inicia por la incapacidad de expresarnos bien, incluso muchas veces ni siquiera nos expresamos, simplemente nos alejamos y damos por entendido que las otras personas deben adivinar o suponer lo que pensamos y sentimos, consideramos que las demás personas por alguna razón deben identificar nuestras necesidades y deseos, cosa que no va a pasar. He tenido la oportunidad de atender a personas que han perdido décadas de su vida por no identificar una pareja adecuada, por no ser capaces de colocar límites frente al maltrato cuando estaba empezando la relación, cuando aún no habían hijos y compromisos financieros y son muchísimos los casos que pudieron haber tenido una historia diferente si la persona hubiera sabido comunicar, si hubiera sabido expresar, si hubiera sabido colocar límites. Asimismo también he visto cómo personas pierden décadas de su vida porque no son receptivas y no permiten recibir opiniones, recibir sugerencias, entonces se dan cuenta muy tarde de que vivieron toda su vida engañada. Hagamos lo posible para que esto no nos pase a nosotros y aprendamos a comunicarnos adecuadamente. 4.2 Ser honestos. La honestidad es fundamental en cualquier tipo de relación, como por ejemplo la familiar, la de pareja, las relaciones laborales, la de amigos y es que sin honestidad es muy difícil confiar en alguien y si no somos honestos no generamos esa confianza en las personas, confianza tan necesaria para las relaciones. Ser honesto no significa en ningún momento ser grosero o agresivo, tampoco significa ser indolente o dañar a las personas, significa que con buenas intenciones y de la mejor manera expresamos a las personas nuestra perspectiva y poder discutir sobre esa perspectiva sin temor a estar equivocados. Asimismo estar dispuestos a recibir esa verdad, esa perspectiva de parte del otro. Parte de ser honestos tiene que ver con ser genuinos, con ser uno mismo, con evitar aparentar lo que uno no es, porque cuando uno quiere construir relaciones verdaderas, sólidas, con una visión a largo plazo, es importante mostrar lo que uno es realmente para no generar falsas expectativas y ojalá que las demás personas hagan lo mismo cuando se relacionen con nosotros.
En alguna oportunidad atendí a una mujer y tiempo después el ex esposo de esta mujer llegó a solicitar consulta conmigo, hablamos unos 4 meses, teníamos una sesión una vez por semana y en la última consulta el hombre me expresó que me había buscado para hablar porque tenía la sensación o el presentimiento de que yo era el amante de su ex esposa y llegamos a la conclusión de que había perdido tiempo y dinero por no ser honesto, por no ser capaz de hablar con sinceridad con su ex esposa y conmigo. Muchas veces ese tipo de cosas nos pueden pasar a nosotros y podemos terminar haciendo cosas ridículas por no ser capaces de ser honestos con nosotros mismos y con las demás personas. 4.3 Respetar. El respeto tiene varias connotaciones. Hay un respeto hacia la propia persona que incluye temas como la autoestima, como el autocuidado, como el evitar o no permitir el maltrato. El respeto tiene que ver también con el otro, es decir, con respetar sus opiniones, su manera de ser en el mundo, su sentir, su espacio y también tiene que ver con el entorno en el que vivimos, llámese naturaleza, llámese ciudad, llámese mundo del trabajo, por colocar algunos ejemplos y es que muchas veces consideramos que el respeto consiste en utilizar algunas formas sociales, algunas maneras o costumbres de tratar, pero el respeto va más allá de eso. Si no existe un verdadero respeto no pasa de ser una situación superficial, casi que hipócrita, muy diplomática pero artificial y como se ha dicho, el respeto inicia con uno mismo, si no te respetas a ti mismo difícilmente vas a respetar al otro y al entorno. He tenido que trabajar con profesores y profesoras y es triste ver la frustración de estas personas porque sus alumnos no valoran sus esfuerzos por transmitirles un conocimiento, por transmitirles con amor y con cariño algo que puede ser beneficioso para la vida y se sienten maltratados e irrespetados por muchas actitudes de menosprecio o claramente de desprecio ante un bien, ante algo que sería muy bueno para sus vidas y creo que muchas veces podemos caer en el error de rechazar y despreciar a personas que quiere hacernos un bien ofreciéndonos algo que podría ser bueno para nosotros, de algo que nos están dando con amor y con cariño. Ojalá podamos corregir esta actitud. 4.4 Ser empáticos. Muchas personas han llegado a considerar que ser empáticos es un factor que va en contra de uno mismo. Esto puede ocurrir porque lastimosamente se ve a muchas personas que carecen de empatía, narcisistas, antisociales, sociópatas que les va muy bien en la vida, tienen excelentes negocios, ascienden en la escala laboral con facilidad, pero es un grave error considerar que la empatía es algo dañino o algo que va en contra de nosotros mismos. Gracias a la empatía hemos logrado sobrevivir como especie, gracias a la empatía nos solidarizamos y trabajamos en equipo para enfrentar adversidades como las de la naturaleza, como el ataque de los depredadores por ejemplo. Asimismo la empatía nos permite generar amistad, relaciones de pareja, relaciones de amor erótico y filial y las personas que no logran ser empáticas realmente son personas enfermas, algo funciona mal en ellas, ya sea por variables biológicas, sociales o de ambas, pero lo cierto es que ser un depredador que no logra ser empático y que supone que las demás personas son inferiores, no es algo saludable. Hay que favorecer la empatía, practicarla y valorarla. He visto cómo el ayudar a otros ha sido parte fundamental de la superación de personas que han tenido problemas con la adicción o con el duelo de seres amados. Cuando ayudamos a otros ya sea en la recuperación de la adicción o en la superación de un duelo de un ser amado, de alguna manera nos ayudamos a nosotros mismos y es que ahí se vive a profundidad el ejercicio de la empatía. Podemos entender el dolor del otro y entender nuestro propio dolor y conectar desde ese dolor y ayudar para estar todos mejor. 4.5 Dar apoyo. Cometemos el error de querer recibir, de solo pedir, de considerar que el amor, la amistad y el respeto debemos recibirlo para empezar a darlo y algo puede estar fallando en esa fórmula. Lo que nos hace realmente felices y disfrutar algo como el amor o el respeto es ejercerlo, es decir, es darlo a otros y cuando tú das amor, cuando tú das respeto, ese amor y ese respeto se multiplican. Muchas veces nos quedamos encerrados en nosotros mismos esperando que sean los demás los que den el primer paso dándonos elogios, dándonos amor y probablemente ahí nos vamos a quedar toda la vida y es que lo triste es que si la otra persona también anda en esa actitud y con ese discurso en su mente, pues nunca van a haber relaciones que fluyen, todo va a estar obstaculizado por esa suposición de que tengo que recibir para empezar a dar, incluso cuando das amor y respeto,
así no recibas eso a cambio te sientes bien, porque nuestra esencia es la bondad, nuestra esencia como seres humanos saludables es ser empáticos y las personas que no logran serlo, son personas dañadas por su historia de vida, incluso por variables biológicas como la genética, pero en ningún momento debemos caer en el error de pensar que si los demás actúan mal, nosotros también debemos hacerlo, hay que dar, hay que servir. El plan de vida fue un servicio que desarrollé estando en una situación difícil, pero también fue el producto de muchos años de ejercicio profesional y de estudio. Me he encontrado con la satisfacción de que muchas personas lo obsequian a familiares, a amigos e incluso a personas de la comunidad que identifican que necesitan realizar un plan de vida y está bien aportar algo a la sociedad. Qué bueno es poder dar y como dicen, es más feliz dar que recibir, genera más alegría poder dar que recibir. Y podemos aportar a un equilibrio cuando estamos bien y podemos aportarle algo al mundo. Un consejo para ti es que te rodees de mentores y aproveches recursos para crecer. Capítulo 5. Construir una vida plena. 5.1 que me trae felicidad. Un elemento importante que me hubiera gustado aprender cuando era un niño o un adolescente, es que uno puede identificar qué situaciones, qué actividades, le traen a uno felicidad, le traen a uno satisfacción y cultivar esas situaciones, esas actividades, para que podamos ser nosotros los que controlemos nuestras emociones y no las emociones las que nos desborden y nos saquen de control. Eso no significa que no podamos tener momentos tristes, porque los momentos tristes, estresantes y dolorosos forman parte de la vida, pero como todo en la vida debe haber un equilibrio y muchas veces nos dejamos desbordar por la tristeza, por la ira, por ese tipo de emociones que nos pueden hacer daño y de paso llevarnos a hacerle daño a otras personas. Qué bueno poder identificar lo que nos hace felices, lo que nos genera satisfacciones, lo que nos construye y buscar conscientemente fortalecer y construir esos momentos, esas actividades. Una mujer que atravesaba un conflicto al haber terminado una relación con su pareja afectiva me decía que los fines de semana sentía que quería treparse por las paredes como si fuera la mujer araña, que se desesperaba y que no sabía qué hacer y que necesitaba un hombre que la sacara a pasear, que la llevara a hacer actividades lúdicas y gastronómicas, que de alguna manera la sacara de la monotonía y reflexionando nos cuestionábamos sobre si realmente lo que quería era una pareja afectiva o un recreacionista o un guía turístico y es que muchas veces nos cuesta trabajo identificar lo que nos hace felices, lo que nos gusta, lo que cambia nuestro estado de ánimo para bien y no lo hacemos. Casi siempre esperamos que sea una variable externa la que nos lleve a hacer ese tipo de cosas y esto lleva a la dependencia emocional que nos puede generar aún más malestar. 5.2 Construir un propósito. Tener un propósito en la vida nos da un norte, nos da un sentido, nos da una motivación para poder perseverar y soportar las situaciones adversas que se nos presentan. El propósito no llega de manera mágica, no llega de manera espontánea, no llega de manera milagrosa. El propósito se construye, el propósito se crea teniendo en cuenta nuestras necesidades, nuestras características de personalidad, nuestros deseos, teniendo en cuenta lo que nos hace felices y teniendo en cuenta la manera en la que mejor podemos aportarle al mundo, a la sociedad. Muchas personas carecen de este propósito y por eso se dan por vencidas rápidamente, por eso desfallecen con velocidad. Muchas personas carecen de propósito y por eso se derrumban cuando no ven resultados rápidos, cuando no ven frutos espontáneos y es que el propósito requiere de grandes esfuerzos, pero también de un proceso que puede durar décadas y cuando tenemos ese tipo de propósitos no nos damos por vencidos fácilmente. Una joven que había tenido problemas con la alimentación y con el estado de ánimo, encontró un propósito en el cuidado de animales que encontraban en la calle, creó un hogar para ofrecer un apoyo a estos seres y generó una red de apoyo en la que muchas personas realizaban actividades y ofrecían donaciones para el sostenimiento de estos animales. Asimismo organizaban procesos de adopción de mascotas en dicho centro. Al igual que esta joven podemos encontrar una salida a nuestras crisis, a nuestros dolores, identificando un propósito que le dé sentido a nuestra vida. 5.3 Tener metas significativas. Tener metas es importante, pero tener metas significativas es aún más importante. Uno puede tener muchas metas como ir de viaje o comprar un automóvil o un electrodoméstico para la casa,
En las metas significativas nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿para qué quiero tener ese auto? ¿Para qué quiero viajar? ¿Para qué quiero tener ese electrodoméstico en la casa? Y nos damos cuenta de que hay situaciones, personas que para nosotros tienen más significado y que son nuestro propósito real. Sí, esas metas significativas son las que le dan significado a la vida, las que dan un sentido a la vida y ordenadas nos llevarán a lo que llamamos propósito. Tal vez esas metas son como los pequeños peldaños que hay que pasar para llegar a lo que llamamos propósito y por supuesto que hay que tener metas, pero de vez en cuando hay que evaluar qué tan significativas son para nosotros. Si no son significativas, si no las queremos realmente, probablemente tampoco vamos a esforzarnos mucho por alcanzarlas. Cuando trabajaba como consejero en una gran empresa, colaboré con un hombre al que le costaba trabajo encontrar la manera de organizar sus tareas y encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Con el tiempo identificó una estrategia que era benéfica para él, la cual consistía en colocarse metas para cada trimestre del año. Encontró la manera de equilibrar su vida personal con la vida laboral. Así como este hombre podemos encontrar una manera creativa y efectiva para organizar nuestra vida y para alcanzar nuestras grandes metas, segmentando esos objetivos en pequeños pasos. 5.4 Buscar el equilibrio. En mis consultas privadas hablo con mucha frecuencia del equilibrio. Es que el equilibrio se aplica a todo y encontrar el equilibrio en cada persona es complejo, porque existe el principio de individualidad. Por eso es importante el autoconocimiento, es importante encontrar ese equilibrio, en la relación de pareja, en las finanzas, en el mundo laboral, en la amistad, aplica para todo y es bueno que te conozcas para que puedas encontrar tu equilibrio, para que puedas encontrar en dónde te sientes bien, sin maltratarte ni maltratar a las personas que comparten contigo, sin irte a los extremos, porque los extremos, como se ha dicho, son viciosos. En alguna oportunidad los padres de una joven que sufría de sobrepeso me pidieron el favor de que colaborara con el proceso de su hija, ya que estaban preocupados por su salud. Después de 2 sesiones la joven no quiso continuar. Lo cierto es que me encontré con ella unos años después, con la triste noticia de que había sido diagnosticada de anorexia y bulimia. Creo que a veces nos cuesta trabajo encontrar un sano equilibrio para nuestra vida, tenemos la tendencia de irnos a los extremos. Y esto nos puede enfermar física y mentalmente. Un consejo para ti es que establezcas desafíos manteniendo una perspectiva optimista de acuerdo con tus valores, así como un propósito que te motive.